El sol de la mañana caía sin piedad sobre el asfalto cuando Mateo Rivas sintió que su vida ya no podía apretarse más sin romperse. Era uno de esos días en los que el cansancio no se ve en los ojos sino en el alma, y aún así, sin saberlo, estaba a punto de hacer algo tan pequeño y tan grande al mismo tiempo que cambiaría su destino para siempre. Antes de seguir, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en los actos silenciosos que pueden transformar una vida, dale like, comenta, comparte y suscríbete al canal, Padres Héroes Reales. Tu apoyo ayuda a que estas historias sigan llegando a más corazones. Mateo era padre soltero desde hacía 3 años, desde aquella mañana luminosa en la que su esposa no despertó y el mundo se le volvió un lugar incomprensible. Desde entonces, cada día comenzaba igual: preparar el desayuno para su hijo Bruno, llevarlo a la escuela antes de ir al trabajo y prometerle, con una sonrisa cansada, que todo estaría bien. Trabajaba como camarero en un restaurante del centro, un lugar elegante que abría desde temprano para atender a turistas y ejecutivos. Su turno empezaba a media mañana y terminaba cuando el sol ya estaba alto, porque Mateo prefería el día. La noche le recordaba demasiado el silencio de su casa. El dinero apenas alcanzaba, y cada billete que entraba tenía un destino claro: comida, renta, útiles escolares, medicinas cuando Bruno se enfermaba. No había espacio para errores ni para lujos, y mucho menos para actos impulsivos. Aquel día, después de un turno especialmente duro, Mateo salió del restaurante empapado en sudor, con el ruido de la ciudad vibrándole en la cabeza. Frente a la entrada, un taxi amarillo esperaba, con la puerta trasera abierta. Una anciana de cabello blanco y manos temblorosas intentaba sacar su cartera, mientras el taxista miraba el reloj con impaciencia. Mateo no escuchó palabras, pero entendió todo al ver el gesto de angustia en el rostro de la mujer. Ella rebuscaba una y otra vez, sacando papeles viejos, una foto doblada, monedas sueltas, pero no el dinero suficiente. El taxista suspiró fuerte, señal inequívoca de que el tiempo y la paciencia se le estaban acabando. Mateo sintió esa presión familiar en el pecho, esa voz interna que le decía que no se metiera, que ya tenía suficientes problemas. Pensó en Bruno, en la leche que debía comprar, en la cuenta atrasada de la luz. Pero también pensó en su propia madre, en cómo habría sido verla sola, frágil, humillada en medio de la calle. Sin decir nada, se acercó, sacó los pocos billetes que llevaba en el bolsillo y los extendió hacia el taxista. No fue una suma grande, pero era todo lo que tenía hasta el final de la semana. El conductor tomó el dinero, sorprendido, cerró la puerta y arrancó sin mirar atrás. La anciana alzó las manos, juntándolas contra su pecho, con los ojos llenos de lágrimas y una gratitud que no necesitaba palabras. Mateo se quedó allí unos segundos, sintiendo una mezcla extraña de alivio y miedo. Alivio por haber hecho lo correcto, miedo por no saber cómo haría para estirar ese dinero que ya no tenía. La anciana lo miró con una sonrisa temblorosa, como si quisiera decir algo importante, como si aquel gesto hubiera tocado algo profundo en ella. Mateo asintió, restándole importancia, y se alejó caminando bajo el sol, pensando que aquel acto quedaría enterrado entre miles de pequeños sacrificios invisibles que hacía cada día. El resto de la mañana transcurrió lento. Mateo pasó por el mercado, calculando cada compra, dejando productos de vuelta en los estantes. Regresó a casa antes de recoger a Bruno, se sentó en la mesa con una libreta vieja y empezó a hacer cuentas. Los números no cerraban, como casi nunca, pero encontró la forma de ajustar, de sacrificar algo más. Cuando fue a buscar a su hijo, Bruno salió corriendo, con la mochila rebotando en su espalda y una sonrisa que siempre le devolvía el aire a los pulmones. Caminaron juntos de regreso, hablando del colegio, del cielo azul, de nada y de todo. Mateo pensó que, al final, eso era suficiente. Una hora después, mientras preparaba algo sencillo para el almuerzo, el teléfono vibró sobre la mesa. Mateo frunció el ceño, no solía recibir llamadas a esa hora. El número era desconocido, dudó unos segundos antes de contestar, con la mano todavía húmeda. Al otro lado, una voz firme y elegante pronunció su nombre completo, y en ese instante, el mundo pareció detenerse. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una sensación de irrealidad que lo obligó a apoyarse en la encimera. La persona al teléfono le explicó que hablaba en nombre de Isabel Montenegro, la anciana del taxi. Mateo cerró los ojos, tratando de recordar su rostro, la forma en que sus manos temblaban. La voz continuó, contando que Isabel había llegado a su destino profundamente conmovida, que había insistido en saber quién era el joven que la ayudó sin esperar nada a cambio. Isabel no era una anciana cualquiera, había sido empresaria, filántropa, una mujer que había dedicado su vida a ayudar, pero que en los últimos años se había visto atrapada por la soledad y la desconfianza. Aquella mañana, había salido sola, sin escolta ni ayuda, queriendo sentirse normal, humana, y se había encontrado con Mateo.
La llamada no terminó ahí. La voz explicó que Isabel deseaba verlo, agradecerle en persona y hacer algo por él. Mateo sintió que el corazón le golpeaba el pecho. La incredulidad luchaba con la esperanza, pero también con el temor. Había aprendido a no esperar milagros, a desconfiar de las promesas grandes. Aún así, aceptó la invitación, con una voz que apenas reconocía como suya. Ese mismo día, bajo el mismo sol que ya empezaba a inclinarse, Mateo y Bruno llegaron a una casa amplia, rodeada de jardines luminosos. Todo parecía sacado de otra vida, de una película que no les pertenecía. Isabel los recibió en la entrada, apoyada en un bastón elegante, con una sonrisa que era pura emoción. Miró a Bruno con ternura, y luego a Mateo, como si lo viera por primera vez de verdad. No hubo discursos largos ni promesas vacías. Hubo silencio, miradas y una verdad simple. Isabel había visto en Mateo algo que el mundo necesitaba recordar. Isabel le contó su historia, cómo había perdido a su familia, cómo el dinero no había logrado llenar ese vacío, cómo la gente a su alrededor se había vuelto distante, interesada. Aquel gesto en la calle, tan sencillo, había roto años de desconfianza. Mateo escuchaba en silencio, con la sensación de estar viviendo algo demasiado grande para comprenderlo del todo. Isabel le habló de oportunidades, de un pequeño fondo que había creado para apoyar a padres solteros que trabajaban duro y vivían al límite. Le ofreció ayuda real, concreta, sin condiciones humillantes. Mateo sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Pensó en las noches sin dormir, en el miedo constante de fallarle a su hijo, en la culpa por desear a veces rendirse. Aquella ayuda no era solo dinero, era aire, era tiempo, era la posibilidad de respirar sin miedo. Bruno, ajeno a todo, jugaba con una fuente del jardín, riendo bajo el sol. Isabel los observó, con una paz que hacía años no sentía, y supo que aquel encuentro había sido un regalo mutuo. Los días siguientes fueron un torbellino de cambios. Mateo pudo reducir sus horas, pasar más tiempo con Bruno, pensar en estudiar algo que siempre había postergado. La ayuda de Isabel no lo convirtió en rico, pero le devolvió la dignidad, la estabilidad, la esperanza. Más importante aún, le recordó que su valor no estaba solo en cuánto podía aguantar, sino en quién era. Cuando nadie miraba, Isabel, por su parte, encontró en Mateo y Bruno una familia inesperada, una razón para volver a creer en las personas. El tiempo pasó, siempre de día, siempre con luz, y aquella llamada quedó grabada en la memoria de Mateo como el momento exacto en que entendió que la vida puede cambiar en un instante, no por grandes gestos heroicos, sino por decisiones pequeñas tomadas desde el corazón. Cada vez que veía un taxi amarillo, recordaba aquella mañana y sonreía, consciente de que había elegido bien, incluso cuando tenía miedo. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha hecho creer un poco más en la bondad y en el poder de ayudar sin esperar nada a cambio, te pedimos desde lo más profundo que interactúes con este video, que lo compartas, que dejes tu energía aquí para que más personas puedan sentir lo mismo. Y antes de terminar, escribe en los comentarios la palabra, esperanza, si crees que un solo acto puede cambiar una vida, porque a veces, como le pasó a Mateo, basta una decisión bajo el sol para que todo tenga sentido. Mateo nunca volvió a ser el mismo después de esa llamada, no porque su vida se volviera perfecta, sino porque aprendió que incluso en los días más duros, cuando el dinero no alcanza y el cansancio pesa, siempre existe la posibilidad de ser la razón por la que el mundo de alguien más no se derrumba. Y en ese descubrimiento silencioso, encontró la fuerza para seguir adelante, de la mano de su hijo, caminando hacia un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, se veía lleno de luz.